Buenas noches. Empezamos este video revisando el cuestionario para determinar el rol del docente en el aula de clases. Como podemos ver, en esta autoencuesta se han marcado los valores de las respuestas de color amarillo. Una vez hecha la sumatoria de esas respuestas, tenemos un puntaje de 42, lo cual en la escala propuesta como evaluación tenemos que se ajustaría al primer parámetro. Si tiene de 38 a 40 puntos, usted está aplicando el rol de facilitador orientador del aula con éxito. Esto es un buen punto de partida, ya que la aplicación de los principios andragógicos de dominios como el lingüístico, específicamente en la enseñanza de una segunda lengua, y de comunicación asertiva, siempre pueden ser mejorados al impartir eh, conocimientos, ¿no? En una clase. Siempre son perfectibles. Se puede hacer siempre, siempre algo mejor. Con respecto al ejemplo en el cual haremos notar la utilización de estos principios, vamos a revisar el libro Top Notch One, que sirve para la enseñanza de una segunda lengua, en este caso el inglés, ¿no? Y hemos tomado como ejemplo una unidad, el inicio de una unidad, en este caso la unidad 6, llamada Staying in Shape. Esta unidad inicia con un vocabulario relacionado con actividades físicas, ¿ya? No solo se plantea que aprendan de memoria ese vocabulario, sino atendiendo a las características del alumno adulto, para lo cual nos basamos en estos principios andragógicos. Podemos ver lo siguiente. Tenemos 6 principios, los cuales son la necesidad de saber, el autoconcepto del alumno, el papel de la experiencia, la disposición para aprender, la orientación al aprendizaje y la motivación. Entonces, en este primer tema de vocabulario, podríamos decir lo siguiente, que se aplica este principio de la orientación al aprendizaje, ya que está centrado en la vida, la tarea o el problema. En el caso de este vocabulario, de hecho constituye un ejercicio en el que la persona puede llegar a conocer qué cantidad de calorías está quemando al día realizando alguna de estas actividades, como jugar básquetbol, salir a correr, no solo actividades deportivas, ¿no? Sino las que se realizan en el día a día en la casa, por ejemplo, tomar una ducha, preparar la merienda, ¿ya? Cuando se realizan estas actividades, se quema un determinado número de calorías en una hora de realizar esta actividad. Entonces, los estudiantes pueden sacar un promedio de cuántas calorías más o menos queman cada día y determinar si en base a ese número podríamos decir que están realizando actividad física adecuada durante ese día o no, lo cual obviamente repercute en la salud de cada estudiante. Entonces, como podríamos ver, esto es algo importante para todos los estudiantes, ¿no? Porque está centrado en su salud en definitiva. Entonces, ese aprendizaje del vocabulario, una vez ligado al conocimiento de la salud de uno mismo, obviamente va a influir en un conocimiento mejor del idioma, ¿no? Va a aprender de mayor manera, con mayor motivación, obviamente. Ahora, con respecto ya más específicamente a los dominios, como habíamos dicho, en la enseñanza de un segundo idioma, obviamente prima el dominio lingüístico, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo,
También otra actividad relacionada con vocabulario, en el cual se ve una conversación entre dos personas sobre actividades físicas, ¿no? Y en la cual vamos a encontrar ya los temas gramaticales que vienen a continuación. En este caso, el uso de modales como can y have to, ¿ya? Podríamos decir que se utiliza el razonamiento inductivo aquí, ya que primero se presentan casos puntuales, como podemos ver una conversación entre dos personas, ¿no? Y al utilizar esos modales están expresando algo, ¿ya? Lo cual los estudiantes podrían inferir después, ¿ya? Aquí se está viendo que están expresando posibilidad o habilidad con uno de los modales, en este caso es can, y se está expresando obligación con otro modal, que en este caso es have to. Ahora, una vez que se ven estos ejemplos, lo siguiente es ir a lo general, es decir, a revisar ya la gramática, la utilización de estos dos modales. Entonces, ahí, a partir de los ejemplos, vamos a las generalidades. Entonces, mire, cuando utilizamos can para posibilidad, cuando utilizamos have to para obligación, para expresar posibilidad y obligación, ¿no? Y luego tenemos ejemplos más puntuales. Y obviamente la revisión de tanto de oraciones afirmativas, negativas, preguntas, respuestas y ejercicios, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos a continuación? Ahora, aquí en estos ejercicios podemos evidenciar lo relacionado a la comunicación asertiva. Por ejemplo, los estudiantes deben completar estas oraciones determinando qué modal utilizar. El modal can para expresar habilidad o posibilidad, o el modal have to para expresar obligación. Para eso, ellos deben revisar ambas oraciones en cada caso y determinar en dónde se está expresando posibilidad y en dónde se está expresando obligación, ¿ya? No es lo mismo en cada ejemplo. Ahora, los estudiantes obviamente pueden equivocarse, ¿ya? El profesor, al utilizar una técnica como la asertividad positiva, si le pregunta a un estudiante qué modal utilizaríamos en la primera oración, por ejemplo, ¿ya? Y el estudiante se equivoca. El docente lo que podría hacer es utilizar la asertividad positiva, no diciéndole directamente está mal, no es así, ni levantando la voz, ni utilizando frases, qué sé yo, despectivas o, que afecten, ¿no?, a la confianza, a la seguridad del estudiante. Lo que el docente puede hacer es hacerle notar qué se está expresando en la oración anterior, ¿sí? Por ejemplo, en esta primera oración tenemos I'd like to go out tonight, but we have a test tomorrow. Me gustaría salir esta noche, pero tengo una prueba mañana. Aquí se haría notar o que el estudiante mismo determine que en esta primera parte se está expresando posibilidad, ¿sí? La posibilidad de salir, en este caso, el estudiante
tendría la posibilidad de salir a divertirse. Pero el hecho de tener una prueba mañana implica que en esta segunda oración debe expresar obligación. ¿Y cómo expresa obligación? Utilizando el modal have to. Y el verbo luego en la forma base, que esto ya se revisó en la parte gramatical anteriormente, ¿no? Entonces, aquí la respuesta sería I have to study. Yo tengo que estudiar. Y como decíamos, si el estudiante se equivocó y utilizó el modal can, I can study, lo que podemos es utilizar asertividad positiva para hacerle revisar nuevamente lo que se expresó antes y que debe expresar después. Con eso, el estudiante no se sentirá tal vez apenado o receloso de volver a participar. El estudiante se dará cuenta que él mismo puede darse cuenta de su error y enmendarlo, corregirlo, sin necesidad de que el profesor le diga no, es lo otro, ¿ya? Y de hecho eso es algo común. Cuando se equivocan, el profesor le hace notar algo y los estudiantes mismos suelen reconocer en qué fallaron y ellos mismos dan la respuesta correcta. Como decía, sin necesidad que sea el profesor quien le diga que está mal o que otros estudiantes le corrijan. Entonces, así tendríamos un ejemplo de asertividad positiva, ya que el estudiante notaría que el profesor tiene o le transmite confianza, le transmite interés por su aprendizaje para que él mismo sea el promotor de su aprendizaje y no solamente recurrir a fórmulas o a la memoria para resolver un problema como este. Entonces, eso es el ejemplo. Muchas gracias y nos veremos en el próximo video.